Todos los viernes tenemos la columna económica de Carlos Egiaro, economista, analista de mercados, que habla hoy de si tocamos el piso de la recesión, si la economía cayó a su nivel más bajo y a partir de ahora puede comenzar a crecer. Escuchamos lo que nos dice Carlos Egiaro. Carlos Egiaro, se ha estado discutiendo mucho, se plantea mucho si en esta situación económica, en esta crisis económica que estamos viviendo, estamos en el piso de la recesión. Si este es el punto más bajo de la recesión y a partir de ahora se puede ir hacia arriba en cuanto a actividad económica. Las últimas estadísticas que estamos observando están indicando que efectivamente estamos transitando lo que podría ser el piso de la recesión. En algún punto entre abril y mayo o entre mayo y junio estamos mirando el piso. Es decir, la economía deja de caer, porque además pensemos, gente que nos está escuchando dirá, no, yo veo todo está mal, pero en realidad no se puede caer indefinidamente, ¿no es cierto? De tal manera que yo creo que desde el punto de vista estadístico, todo va a indicar que estamos transitando en estas semanas el piso de la recesión en la economía argentina. Ahora, el tema es si lo que sigue después de este piso, es decir, la economía deja de caer, digamos que deja de caer, aunque va a haber sectores puntuales que pueden seguir para abajo, pero en términos generales. Ahora, eso no es lo mismo que decir lo que dijo Guillermo Franco en su momento, que en el segundo semestre del año la economía se iba a recuperar vigorosamente. Eso está fuera de agenda, me parece, por varios factores. En términos generales, yo creo que podemos decir que la economía está dejando de caer, sí, pero que la recuperación va a ser muy discreta. Y en términos generales, además, la caída de los primeros meses del año es tan fuerte que el dato anualizado para todo el año va a dar un escenario recesivo de una caída de por lo menos 3 puntos, ¿no? Por más que podamos ver alguna recuperación en los próximos meses, va a ser una recuperación sumamente discreta. Y en ese contexto, digamos también que va a haber muchas diferencias sectoriales, muchas diferencias sectoriales. Yo recién termino una reunión con estaciones de servicio, con una cámara que nuclea estaciones de servicio en la provincia de Santa Fe. El promedio interanual de consumo de combustible de todas las estaciones de servicio en la Argentina da una caída interanual del 18%. Ahora, si yo miro Santa Fe, puedo encontrarme que en localidades agrícolas la caída en el consumo de combustible está en el 5 o 7% porque se está moviendo la cosecha, entonces se mueven los camiones, la actividad se mueve, ¿no es cierto? Ahora, en una ciudad como Santa Fe Capital, la caída interanual del consumo de combustibles está en el 25%. Eso es un reflejo brutal, digamos, del escenario recesivo, porque la venta de combustibles es un indicador clarísimo, digamos, del movimiento de la economía. Y la verdad es que es poco probable que podamos ver entonces una recuperación significativa. Yo te estoy hablando desde el área de Villa María. En el sector lácteo, la caída interanual del consumo de leche fluida que se vende a nivel minorista ha caído el 20% interanualmente. Estamos hablando de productos que tienen un comportamiento muy estable en términos generales, un comportamiento muy estable, porque son alimentos, y alimentos de primera necesidad, de tal manera que cuando uno ve caídas importantes en productos alimenticios que son de primera necesidad, obviamente que cuando se pone a mirar otros artículos que no son de primera necesidad, como bienes de consumo durable, etcétera, etcétera, las caídas son mucho más fuertes. Y esto obviamente que está vinculado con una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que difícilmente se pueda revertir en lo que resta del año, de cara a los próximos meses. Por eso volvemos sobre el comienzo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿estamos en el piso de la recesión? Muy probablemente sí. Ahora, el escenario de los próximos meses va a seguir siendo muy preocupante y la recuperación va a ser muy discreta, con grandes diferencias en términos sectoriales, grandes diferencias en términos sectoriales. Y en este punto uno vuelve a tener preocupación sobre la cuestión social en sí misma, ¿no? La verdad que las declaraciones del presidente de la Nación en los Estados Unidos en los últimos días son lamentables en este punto,
porque alguien le preguntó en una conferencia de prensa, bueno, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Es una metáfora, por supuesto, la que le dio el periodista, pero él contestó, no, no creo, porque no he visto gente muerta en la calle. Esa fue la respuesta del presidente. Pero además dijo que en realidad si la gente, si hay sectores sociales que tienen problemas para llegar a fin de mes, le van a tener que buscar la vuelta por su cuenta porque el Estado no va a hacer nada. Un mensaje brutal para millones de jubilados. De tal manera que estamos ante una situación, digamos, donde en los próximos meses vamos a transitar en un contexto de fragilidad social importante, porque no hay en el horizonte una recuperación del poder adquisitivo que se ha perdido para millones de personas. Y esto condiciona, obviamente, una recuperación del consumo en gran cantidad de sectores productivos, ¿no? Hay un diagnóstico que se ha escuchado mucho en los últimos días, Carlos, que señala que la inflación ha dejado de caer, que está mostrando cierta resistencia a descender de ciertos niveles. ¿Usted observa esto también? No, no, yo creo que estamos en un proceso de disminución de la inflación que vamos a continuar viendo, porque vamos a ver bajas de precios en términos absolutos también, ¿no? Porque pensemos algo que es parte de este contexto, que es el siguiente. Te cuento de un hecho puntual. Una empresa rosarina que asesoramos que vende piletas de natación, y en realidad su venta promedio a mediados del año pasado estaba en 20 piletas mensuales, pero en los últimos meses pasó a vender 40 piletas mensuales. Este es un dato no menor porque tiene que ver con qué, con que la gente se quería sacar la plata encima. En un contexto de alta inflación, sobre todo si además hay mucha incertidumbre, pensemos en el tema electoral y la llegada de un nuevo gobierno, cuando se hablaba tantas cosas raras, en realidad gente que anticipó consumo, que es una conducta habitual cuando vos tenés una inflación alta. Adelanto consumo, compro hoy lo que podría comprar el mes que viene. Esa empresa que vende piletas de natación vendía 40 piletas en octubre y noviembre, en enero vendió cero, en febrero 8, en marzo cero, en abril cero. Porque claro, el hecho no es solamente el escenario recesivo de caída de poder adquisitivo, sino que gente que había anticipado consumo. Y por lo tanto, obviamente ya nadie iba a comprar piletas de natación en febrero, no solamente por una cuestión vinculada con el ciclo del calor. Ahora, esto tiene que ver con que es cierto que en los últimos meses del año pasado tuvimos una aceleración de consumos y muchas empresas que acumularon fuertemente stock porque querían estar paradas con más seguridad. Eso obviamente limita las compras en este momento, porque una empresa puede estar reactivando su actividad productiva, pero tiene el galpón lleno de insumos. De tal manera que no está llamando al proveedor porque se estoqueó en exceso, digámoslo así. Ahora, la contracara de eso tiene que ver con lo siguiente, como decíamos recién, cuando vos tenés una inflación alta, anticipás consumo. Cuando vos ves que la inflación está bajando, posponés consumos. Vas a comprar algo y decís, no, pero el mes que viene capaz que esté más barato, porque esta empresa está en recesión, no puede vender, entonces voy a esperar al mes que viene para comprar, porque capaz que el precio esté más barato o me hagan un descuento, cosa que está ocurriendo. O que Hay haya muchas cuotas. empresas exactamente que están ofreciendo 2 por 1, o no, pero si me pagas ahora te hago un 15, un 20% de descuento. Esto está ocurriendo y es lógico que ocurra en un escenario recesivo como el que estamos observando. En este punto mi lectura es que la inflación va a seguir bajando. Creo que la inflación va a seguir bajando y sigo pensando en el pronóstico de que en el último trimestre del año podríamos encontrarnos con una inflación en el 2% mensual, 3% mensual. Creo que eso es altamente factible que ocurra. Y alguien me ha dicho alguna vez en estas conferencias, cuando uno habla de estas cosas, gente que te dice, sí, está bien, la inflación puede llegar al 2% o al 3%, pero va a ser la paz del cementerio. Bueno, obviamente estamos hablando de un segundo semestre que va a ser muy difícil para amplios sectores productivos, sobre todo para el sector comercial, en un contexto donde la recuperación va a ser sumamente discreta. ¿No puede ayudar a esa recuperación a algún tipo de reactivación del crédito que se está viendo, Carlos? ¿O todavía es muy Bueno, incipiente? es incipiente, pero evidentemente va a ir avanzando porque el sistema financiero, en general los bancos, en realidad tenían como cliente casi exclusivo al Estado hasta el año pasado. Un gobierno argentino que tiene déficit fiscal es una aspiradora de recursos, lo fue durante los últimos años. Un gobierno argentino que alcance el equilibrio fiscal
empieza a hacer, obviamente, a descomprimir su demanda de recursos hacia el sistema financiero, con lo cual los bancos ya empezaron una disputa entre ellos mismos para captar los clientes, tanto a nivel familia como a nivel empresas. De tal manera que es lógico pensar que estamos frente a un cambio de ciclo, un gobierno argentino que alcance el equilibrio fiscal, deja de ser la aspiradora de recursos que fue en los últimos años, y los bancos empiezan a tener que actuar como bancos comerciales, que es el rol lógico que tienen que tener en situaciones normales, ¿no es cierto? De tal manera que sí, está claro que vamos a ir a una expansión del crédito y a una disminución del spread, es decir, los bancos van a generar más competencia, van a competir entre ellos por los clientes, y eso obviamente va a generar también mayor atractivo de parte de empresas y de familias para tomar créditos de cara a los próximos meses y mirando al próximo año. Era Carlos Eggiaro analizando la situación económica y esto de si se llegó a un piso de la recesión, de la crisis. Él coincide en que se está en un piso. No está demasiado claro cómo se va a producir y en qué magnitud se va a producir la recuperación de la economía argentina.